Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, os lo anticipaba hace un ratito, está con nosotros Gemma Conde, vicealcaldesa de la ciudad, concejal de seguridad también, entre otras muchas funciones. Gemma, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más para hablar de la memoria de bomberos que presentabas esta misma semana, pero también, como la actualidad manda, hablar de presupuestos, porque parece que estos días, y más que nunca, aunque en las últimas semanas también se ha hablado mucho, hay que hablar de las cuentas. Gemma, ayer comparecía el alcalde Javier Lacalle, acompañado de la portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, para anunciar que ambas formaciones aceptaban las enmiendas del Partido Socialista. Minutos más tarde, horas más tarde, el Partido Socialista pedía que se aceptase ese bloque de condiciones que iban acompañando a las enmiendas. ¿Cómo se valora a día de hoy, miércoles, cuando falta poco más de un día para que se lleve a pleno ese presupuesto, la reacción del Partido Socialista después de ese anuncio en el que tanto PP como Ciudadanos comunicaban que se iban a aceptar las 17 enmiendas? Pero nosotros, sobre todo, valoramos la responsabilidad en este caso, o el planteamiento de responsabilidad por el que ha optado el Partido Socialista. También es verdad que dentro de las distintas conversaciones que se han mantenido, plantearon el apoyo al presupuesto o la abstención, que también vale, para poder de alguna manera configurar un presupuesto en el que sus planteamientos fueran tenidos en cuenta. Y yo creo que esto es valorable, sobre todo, y evidentemente hasta que se produzca la votación no vamos a saber si el presupuesto sale o no sale. Desde luego nosotros hemos insistido una y otra vez que por responsabilidad y que sería positivo para la ciudad, desde luego que fuéramos capaces de configurar ese presupuesto, que cuantos más grupos estuviéramos en él representados, pues mucho mejor, porque es más de todos, ¿no? Y trataremos de que eso salga adelante el próximo viernes, pero insisto, hasta que no se produzca la votación no se va a saber definitivamente qué es lo que sucede o qué es lo que no sucede. Por nuestra parte, yo ya lo he dicho en distintas ocasiones, no vamos a cejar en el intento de que la ciudad tenga un presupuesto por el bien de todos, evidentemente. Gemma, al margen de esas enmiendas, lo que pretende el Partido Socialista es que se hable ahora de inversiones sostenibles, que se realice además pues una partida, o que se habilite una partida también para la elaboración de proyectos. ¿Es el momento de hablar de esas inversiones sostenibles o hay que dejarlo aparcado a un lado hasta que una vez se conozca finalmente qué cantidad se va a poder destinar a esas inversiones? No, ya sabemos, como se ha producido, como estamos hablando de la aprobación del presupuesto en unos momentos ya bastante tardíos, estamos hablando pues prácticamente de muy entrado el mes de marzo, ya conocemos la liquidación del presupuesto del ejercicio pasado y por tanto sabemos la existencia de remanentes, la existencia de superávit, es decir, la existencia de un dinero que lógicamente se puede utilizar para esas inversiones sostenibles, para hacer inversiones que puedan ser positivas para la ciudad. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se pueda hablar de todas las cosas, es decir, en un acuerdo cabe todo, y si el acuerdo de apoyo o de abstención en los presupuestos está relacionado con esas inversiones sostenibles, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que eso se pueda plasmar, al contrario, y en ello vamos a seguir insistiendo. Cada vez quedan menos días, cada vez quedan menos horas, pero, insisto, cualquier esfuerzo es extraordinario para poder conseguir que la ciudad tenga sus cuentas para este año 2016. Respecto a esa cartera de proyectos que pide también el Partido Socialista, ayer ya el alcalde Javier Lacalle destacaba la necesidad de disponer también de esos proyectos, no solo para este ejercicio, sino también para futuros, para ir elaborando y de alguna forma tener esa previsión de lo que se pueda acometer en la ciudad. ¿Qué importancia tiene que al final sea 1 millón de euros el que se destina a este proyecto, sea más o sea menos cantidad? Hombre, pues eso yo creo que va relacionado con la importancia que cada grupo político le quiera dar a unas infraestructuras o a otras, ¿no? Sí que es cierto que también a lo largo del año hay posibilidad de hacer determinadas inversiones de una manera más ágil y otras que va a costar más. Por eso, si no somos capaces de desarrollar esas inversiones sostenibles a lo largo de este año 2016, que es uno de los requisitos que evidentemente van ligados indefectiblemente a esas inversiones sostenibles, sería conveniente dejarlo para otro año.
Esto es una cuestión muy importante, es decir, todas las inversiones que se prevean realizar dentro de ese concepto de inversiones sostenibles derivadas del remanente de años, del año precedente, tienen que ser realizaciones que se puedan llevar a cabo a lo largo de este año 2016. Y por eso hay que tener muy en cuenta, pues cuando se establece ese tipo de partidas, me decías, ¿y qué más da que haya X euros arriba o X euros abajo? No, es importante que ese dinero se ejecute, esa inversión se ejecute de manera completa en el ejercicio 2016. Por eso es importante aquilatar bien los tiempos y saber de la manera más concreta posible qué se va a destinar a cada partida. Gemma, ¿cómo valora el equipo de gobierno la posición de Imagina Burgos, que es el partido que no ha presentado esas enmiendas o no ha colaborado en esa última fase del presupuesto, desmarcándose además, insistiendo en que ellos no querían, bueno, pues colaborar con ese acuerdo que en un principio se había pactado entre PP y Ciudadanos? A nosotros no nos sorprende, y no nos sorprende porque es un poco la tónica general que viene manteniendo Imagina a lo largo de estos meses que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos el consistorio, ¿no? En este caso la labor municipal. Y digo que no me sorprende porque normalmente Imagina lo que hace es, o ellos quieren participar en todas las negociaciones, luego no realizan propuestas concretas y finalmente se acaban desmarcando de todos los acuerdos, salvo de aquellos que ellos mismos proponen. Es decir, luego hablan de nueva política, luego hablan de esas palabras tan bonitas que al final quedan huecas, porque los hechos nos demuestran que Imagina no es capaz de negociar, no es capaz de pactar cuestiones que no sean propuestas por ellos. Y voy a hablar de casos muy concretos. Cuando el resto de grupos se pusieron de acuerdo después de negociaciones para constituir esa nueva sociedad de promoción y desarrollo de la ciudad, Imagina se desmarcó. Cuando el resto de grupos nos hemos puesto de acuerdo para establecer una planificación en la adquisición de vehículos para renovar el parque de la policía local, Imagina se desmarcó. Y en el presupuesto, en el que se han tenido conversaciones muchas, y aquí el concejal de Hacienda y otros compañeros que han estado trabajando de manera dura para que el presupuesto salga, exactamente lo mismo. Imagina se desmarca. Por eso a nosotros no nos sorprende, porque, como digo, es la tónica general de Imagina, que yo creo que tendría que hacérselo mirar, ¿no? Porque hablan de nueva política, de acuerdos, de la necesidad de entenderse, y yo creo que lo que están demostrando es que los únicos que no son capaces de entenderse, salvo cuando todos apoyamos lo que ellos proponen, es el Grupo Imagina. Decía Raúl Salinero ayer que uno de los motivos por los que no habían querido apoyar este proyecto presupuestario era porque de alguna forma era el mismo documento que la ciudad había tenido en 2015 con muy pequeñas variaciones. ¿Esto es así? ¿Hablamos de un documento igual al que en estos momentos está prorrogado y que se ha ido ejecutando a lo largo de 2015? Pero es que tendríamos que ver cuáles son, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que hace Imagina? Es que Imagina lo único que hace es criticar, quiere estar en todas las negociaciones, nunca propone nada concreto, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, lo único que hace es criticar. Bueno, ¿y qué es lo que propone usted? Dígame alguna propuesta distinta, muy distinta, que haya hecho Imagina con respecto al presupuesto. ¿Alguien me podría decir alguna propuesta muy distinta que ha hecho Imagina con respecto al presupuesto? Mire, es que lo que ocurre aquí es que igual Imagina no conoce con detalle cuáles son las necesidades de la ciudad, y las necesidades de la ciudad son las que son, y no son de hoy, y son de ayer, y son de antes de ayer, y evidentemente esas necesidades hay que ir cubriéndolas. Entonces dicen, no, mire, es que es lo mismo que el año pasado. Oiga, pero si la necesidad se sigue manteniendo, es decir, mire, es que tenemos personas que necesitan ayudas sociales. Bien, pues hay que darles ayudas sociales. Tenemos más personas que necesitan ayudas sociales. No, es que es lo mismo que el año pasado. Ya, pero es que si la gente necesita ayudas sociales, tendrán que figurar las ayudas sociales en el presupuesto, ¿o no? Es que yo creo que a veces Imagina hace unas reflexiones que lo que de alguna manera muestran es que me parece entendible, ¿no? Porque son nuevos, se acaban de incorporar, a veces se les nota que no conocen con detalle
cómo funciona, en este caso, el propio ayuntamiento y en los planteamientos que hacen también, ¿no? Gemma, aparcamos el tema presupuestos, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda el viernes en esa sesión plenaria, en cualquier caso, porque habrá que estar pendientes de si finalmente se logran esas cuentas para 2016, pero esta noche también te habíamos llamado porque esta misma semana presentabas esa memoria anual del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, una memoria que recoge todas las actuaciones, intervenciones, en definitiva, el trabajo que nuestros bomberos realizaron en el año 2015, datos, y son muchos datos y muchas cifras, pero al final corroboran esa actividad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de intervenciones, estamos hablando de un trabajo similar al de años anteriores, se ha incrementado. ¿Cómo hay que interpretar esas cifras? Sí, con respecto al año 2014, porque evidentemente la memoria es el reflejo del año 2015 que acabamos de dejar atrás, tenemos un incremento del 17% de las actuaciones que han realizado los bomberos en distintos tipos de intervenciones. De ese 17% de incremento hay una parte importante que el parque destina al convenio que el Ayuntamiento tiene con la Diputación Provincial para dar cobertura a los, digamos, pueblos del Alfoz, ¿no? A los 23 kilómetros a la redonda. Solemos salir desde el Parque de Bomberos de Burgos a atender las intervenciones que sean necesarias, e incluso más allá, si es necesario, por las dimensiones bueno, pues en este caso del incendio o de la intervención que sea, ¿no? En carretera también tenemos muchas intervenciones, bueno, pues cuando se producen trágicos accidentes que requieren de la excarcelación de personas. Como digo, es una labor muy importante que se incrementa año a año y que, lógicamente, pues también colaboramos con otras instituciones, como puede ser en este caso la Diputación Provincial, para dar la mayor cobertura y la mayor seguridad a todos los burgaleses y más allá de nuestra ciudad, ¿cómo no? Gemma, si hablamos, por ejemplo, de ese convenio con Diputación, recientemente se ha renovado y además mejorando las cláusulas para el Ayuntamiento, ¿en qué se va a apreciar esa mejoría para la ciudad debido a esa firma en la que se han analizado precisamente las actuaciones que en los últimos años se habían realizado desde la ciudad en ese radio y cómo va a mejorar también la propia dotación, ¿no?, de bomberos, que era uno de los objetivos principales? Sí, aproximadamente de todas las intervenciones que se hacen desde el Parque de Bomberos, un 10% corresponden a salidas a la provincia. Por eso se ha renovado ese convenio con unas cantidades mayores. Estamos hablando de 1.250.000 euros en 4 años, que la Diputación Provincial va a aportar, dado que el Parque de Bomberos aporta su trabajo a la provincia. Y aquí hay, digamos, dos patas fundamentales de ese convenio. La primera es que va a ayudar a que el Ayuntamiento pueda compensar el gasto que supone el hecho de que los bomberos puedan salir a la provincia y el gasto que supone en desgaste de sus materiales, de sus vehículos y de su plantilla, lógicamente. Y por otro lado, hay un apartado, digamos, que es novedoso con respecto a otros convenios anteriores, y es un apartado relacionado con la adquisición de material. Una parte de ese 1.250.000 euros va a ir directo a la compra de material necesario en el Parque de Bomberos. Y creo que esto es importante porque hay que estar constantemente renovándose e incorporando nuevas tecnologías que puedan ser positivas para el trabajo de los bomberos y para el salvamento, en este caso, de las personas y de los bienes muebles, ¿no? Porque a veces... Gemma, si atendemos a la memoria, ¿qué lugar ocupan los incendios en el año 2015? Porque, aunque no se recuerde el pasado verano, que es la época predominante de incendios, por ejemplo, quizás como uno de los que mayor número de incendios se haya registrado, lo cierto es que al final los bomberos siempre tienen que actuar en este tipo de intervenciones. Ya nos adelantabas que es una de las principales, las que ha participado, pero ¿qué lugar ocupan dentro de la memoria? Sí, desde luego, esta es una de las intervenciones principales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y lo curioso en estas intervenciones, que bueno, pues hay gente que podría pensarlo y hay gente que no, es que hay dos aspectos que concentran el mayor número de intervenciones en lo que respecta a las atenciones a los incendios. Uno es la quema de contenedores por actos vandálicos, que ahí tenemos que insistir en la coordinación con la policía local para intentar reducir esas cifras. Y en segundo lugar,
en la atención a incendios de carácter forestal o ligados con la vegetación. Por eso creo que también es importante algo que se va a incorporar en breve al Parque de Bomberos, que es un nuevo camión, un camión forestal, que desde luego podrá atender esas necesidades que tenemos de manera específica, porque, insisto, aunque la gente no lo pueda apreciar así, la segunda causa de incendios que más se atiende son los incendios en ámbito forestal o en vegetación, ¿no?, como se denomina en digamos, la jerga de extinción de incendios. Los incendios, los accidentes, también los bomberos realizaron en 2015 salidas quizás más puntuales, que no son tan apreciables, pero desplazándose a domicilios, desplazándose a calles también para atender determinadas llamadas, cuando se producen desprendimientos. Al final también, esto se recoge por supuesto en la memoria, y son actuaciones fundamentales para garantizar también el día a día en muchos barrios. ¿Qué lugar ocupan estas otras cifras si hablamos de atención en domicilios o, por ejemplo, de esos desplazamientos cuando hay una llamada porque ha habido un desprendimiento de un edificio? Sí, aquí quizá habría que destacar dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, la atención que se ha tenido a las personas, especialmente a las personas mayores que residen en su domicilio y que no responden a las llamadas que se efectúan, y entonces, bueno, pues para corroborar que esas personas se encuentran bien, que no han sufrido una caída y están impedidas, bueno, pues miles de circunstancias que se pueden dar. Ahí hacemos una labor muy importante. El Parque de Bomberos desarrolla una labor muy importante, y por otro lado, ligado en este caso a las inclemencias climáticas que se han desarrollado a lo largo del año 2015, con fuertes lluvias, con fuertes vientos, ha habido muchas intervenciones también relacionadas con el tema del tratamiento de fachadas, cornisas, limpieza de tuberías, este tipo de cuestiones, ¿no?, por pequeñas inundaciones, etcétera, ligadas a, como decía, esas o bien lluvias torrenciales o bien bueno, inclemencias climáticas ligadas al viento, ¿no? Yo creo que esos dos apartados creo que es importante reseñarlos, porque durante el año 2015 el Parque de Bomberos ha hecho ahí una labor muy importante. Estamos en marzo de 2016. Gemma, ¿qué necesidades presenta el cuerpo en este nuevo año, atendiendo a ese trabajo que se desarrolló el año pasado y que se recoge en ese documento, pero también mirando hacia el futuro, hacia esos trabajos o hacia esas previsiones que hay, por ejemplo, a la hora de incorporar determinado material o si hablamos, por ejemplo, de plazas? Pues fundamental en este momento es completar la plantilla. Ahora tenemos la plantilla, la componen 111 bomberos, de las cuales hay 11 vacantes, y esas vacantes vamos a intentar cubrirlas entre 8 y 10 este año 2016. Ya ha salido publicada la convocatoria, en este caso tanto de la promoción interna como de los bomberos, digamos, de base, y intentaremos que entre esos 8 y 10 bomberos puedan completarse para que no nos suceda como nos ha sucedido a lo largo del año 2015, que ha habido muchas actividades en el área de prevención que no hemos podido desarrollar porque hemos tenido que destinar la mayor parte de los efectivos a la intervención, que lógicamente es prioritaria, ¿no? Y por ese motivo pues entendemos que cuando la plantilla esté más completa, y estamos seguros de que se producirá a lo largo del 2016, aunque las pruebas de bomberos son más complejas que cualquier otra prueba que se haga a un funcionario público, porque además tiene una parte física que no tiene otros funcionarios. Sí, las policías sí, evidentemente, pero quitando las policías, el resto de los funcionarios no tienen ese apartado físico que supone también su tiempo, ¿no? Gemma, antes de terminar, y porque ayer también fue una intervención de bomberos, no sé si nos puedes aportar algo de ese suceso en la barriada Inmaculada. Ayer una llamada alertaba a los bomberos de que una pareja de ancianos llevaban días sin aparecer por las inmediaciones, por el barrio. Los vecinos alertados llamaban a los bomberos y se encontraban, una vez que accedían a la vivienda, los dos cuerpos sin vida de esta pareja. Yo no sé si nos puedes aportar algún dato de lo que sucedió al respecto y de cómo se han ido sucediendo, valga la redundancia, los hechos desde la mañana de ayer. Pues esto es un tema en el que se está trabajando, y yo, por reserva en este caso,
directamente de la Policía Nacional, que es quien tiene la competencia para resolver este tipo de casos y ver exactamente cuáles son las causas que en este caso pues, dieron lugar a ese fatal desenlace. Tampoco puedo avanzar mucho más de lo que has comentado. Evidentemente, yo creo que desde la propia Policía Nacional, una vez que tengan resuelto cuál fueron esas causas, pues darán buena cuenta de ello, ¿no? Desde luego, pues un desgraciado desenlace, pero a veces estas cosas suceden, ¿no? Estaremos pendientes de los resultados de esa autopsia y también de las diferentes pruebas que se van a realizar. Gemma, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del trabajo de los bomberos y de esa primera parte de nuestra conversación de presupuestos por ser lo más inmediato en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos.